Continuamos con mucho más en Telemañana y ahora tenemos que abordar un tema muy importante y que ha preocupado a toda la población de Cochabamba, y es el tema de los suicidios, pues en esta gestión se han llevado 8 intentos de suicidio, de los cuales 2 tuvieron un desenlace fatal. Es por eso que estamos con Alejandro Mendoza, psicólogo clínico, quien nos va a hablar un poco más de este tema referente a los suicidios. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buen día. Mauri, muchas gracias por la invitación y sumamente importante, como mencionas, desarrollar este tema en estos momentos. Con respecto a estos temas, estuvimos viendo que hubo 8 casos de suicidio en esta gestión, de los cuales 2 tuvieron un desenlace fatal. Queremos poder entender cuáles son los factores que llevan a las personas a tomar este tipo de decisiones. Bien, inicialmente hay que considerar de que la psicología es muy amplia, hay muchas explicaciones para esto. Sin embargo, en virtud del tiempo voy a procurar compartirles mi punto de vista inicial en ese sentido. Ahora, para empezar, hay que considerar lo siguiente: las personas que cometen un acto suicida no quieren morir. Hay esta idea general y es la primera impresión, pero lo correcto sería decir que las personas que cometen un acto suicida quieren que termine el dolor. Entonces, es un acto muchas veces como una última medida ante la imposibilidad de resolver algo que está generando un malestar. Entonces, partiendo justamente de esta pauta, luego se puede abordar algunas de las causas en este sentido. Una de ellas, como menciono, puede ser esta: la intención de que termine algo que genera un malestar / dolor. O también una de las causas puede ser un sentimiento de culpa, porque hay que considerar que el suicidio no deja de ser un acto agresivo hacia la propia persona en ese caso. Entonces, dos de los motivos podrían ser esos: la intención de que termine un malestar, dolor, o un sentimiento de culpa que lleva a una persona a cometer un suicidio. Como bien mencionas, son personas que están pasando quizás por un mal momento, que existen diferentes factores que llevan a tomar este tipo de decisiones. ¿Cómo nosotros, como círculo quizás a ese tipo de personas, podemos identificar ciertos rasgos para prevenir estos hechos? Bien, algunos indicadores pueden ser en general comportamientos, por así decirlo, anormales de alguna manera, ¿no? Es decir, de repente una tendencia a aislamiento social. También podrían ser comportamientos donde ya se manifiesta un tipo de agresividad, desde, digamos, irritabilidad, pero más importante aún, la autoagresión puede ser un factor bastante importante en ese sentido. Paralelo a ello, de repente, consumo de sustancias estupefacientes, porque justamente este factor es tanto algo que conscientemente una persona tiene presente que le genera un daño, pero también es como un tipo de ya comportamiento para, por así decirlo, escapar de una realidad que está generando este malestar en ese sentido. Y bueno, también las personas asocian mucho el tema de indicios de tristeza, depresión. Es un factor importante, pero es complejo también porque estamos hablando de otra situación, no siempre directamente asociada, pero paralela en ese sentido, ¿no? El factor de la tristeza es relevante en estos casos. Justamente hay que aclarar que quizás el suicidio no es la primera opción para estas personas que están pasando quizás por depresión, ansiedad, sino es un último recurso. Sin embargo, como personas nosotros, ¿cómo podemos ayudarlos? Porque en algunos casos, a pesar de que ellos necesitan ayuda, no suelen decirlo mediante las palabras, sino quizás mediante acciones o mediante el mismo comportamiento. Sin duda, el mismo acto suicida es un comportamiento que comunica algo, pero más importante aún, como tú mencionas, de el qué poder hacer, hay que tomarlo en cuenta lo siguiente. Como mencionaba, el suicidio muchas veces es como un último recurso que se toma ante una situación realmente conflictiva, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Hablar. Tienes que hablar. Si tienes una sensación de que algo está saliéndose de tus manos, tienes que hablar. Y esto es bien curioso porque debe haber, no estoy con la data para poder afirmarlo, pero intuyo de que debe haber una dificultad mayor en hombres particularmente para poder justamente tener esta situación, ¿no? De expresarse, comunicar. Mira que justamente algo de lo que mencionamos para ir abordando es el centro donde yo participo, y probablemente hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que asisten para realizar un proceso psicológico.
no tanto hombres. Entonces los hombres tenemos mucha dificultad en poder expresar lo que nos está pasando y después puede llegar a este punto realmente. Entonces, para alguien que esté escuchando, viendo esto, si tienes algo que sientes que está saliendo de tus manos, tienes que hablar al respecto. Obviamente con alguien con quien sientas que va a poder ayudarte o al menos escucharte, porque para las personas tal vez que piensan, ok, ¿qué hago? A mí me ha llegado una persona, si me ha dicho que quiere hacer esto. Con que puedas escuchar ayudas mucho, con estar presente, con darle esa dignidad a otra persona es de mucha ayuda. Justamente mencionas que la primera cosa que deberían hacer las personas que están pasando por una difícil situación es poder hablar, poder comunicarlo con quizás un familiar, con una persona conocida, pero a la fecha conocemos que quizás este tema sigue siendo un tabú y es por eso que en muchos casos las personas no se animan a hablar ni siquiera con su propio entorno familiar, ni siquiera con las personas más allegadas, que pueden ser los padres, pueden ser los hermanos, pueden ser los hijos. En este caso, en Cochabamba existen espacios donde quizás las personas puedan acudir para poder realizarlo, un espacio confortable y quizás un espacio seguro. Sí, sin duda. Justamente para dar pie a lo que son espacios, lo que tú mencionas respecto al tabú, pasa también de que las personas que se encuentran en una situación de mucho malestar que puede conducir a un suicidio, tienen esta impresión sobre sí mismas o sí mismos, ¿no? Es decir, ¿qué me está pasando? E incluso qué vergüenza, o sea, ¿cómo puedo siquiera yo animarme a compartirlo con alguien? Porque no soy una buena persona, tal vez esa es la impresión, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Pero se necesita mucha valentía para cometer un acto así, pero se necesita mucha más valentía para evitarlo, ¿no? Entonces una persona que decide compartir esto y expresar esta situación es sumamente valiente y fuerte también, ¿no? Ahora, ¿dónde, con quiénes? Últimamente, por la misma tendencia tal vez que hay en medios digitales, en redes, han empezado a presentarse entidades, medios donde una persona puede acudir para poder buscar ayuda como tal. Sin ir muy lejos, en Instagram creo que hay una función que te permite habilitar un tipo de subservicio que tiene en caso de que tengas un malestar psicológico. Pero localmente también, si es mejor el medio, instituciones privadas sobre todo, hay muchos gabinetes psicológicos. Basta con que una persona ponga en su buscador de Instagram, una vez más, psicóloga, psicólogo, y hay opciones de todo realmente para todas las personas. Entonces están los recursos como para poder utilizarlos si es que una persona está teniendo una dificultad como tal para mejorar esta situación. Como estuvimos mencionando, para llegar al tema o a la decisión de suicidarse, las personas pasan por un proceso, que esto es la tristeza, un hecho fatídico que quizás los ha marcado, que genera la depresión. Desde un inicio, cómo las personas, al momento de identificar este tipo de situaciones que los pueden llevar a tomar estas decisiones, que pueden realizar quizás acciones propias para poder mejorar consigo mismo, para después, en caso de no poder lograrlo con uno mismo, buscar ayuda ya con terceras personas. ¿Uno mismo puede salir de la depresión, de la tristeza? Es una muy buena pregunta. Depende. Pero voy a optar por responder en esta ocasión con un no, justamente porque, una vez más, las personas tienen esta impresión, uno, de que pueden solas siempre, lo cual no es cierto, y dos, de que es malo prácticamente pedir ayuda. Entonces, el factor social es clave en este sentido, porque una persona va a poder ayudarse a sí misma en realidad buscando ayuda. Entonces quizá si una persona sí puede hacerlo sola, paradójicamente es buscando a otras personas, porque eso es ayudarse a uno mismo también, el poder recurrir a alguien más en ese sentido, ¿no? Y suele ser el mejor mecanismo también, porque es la base justamente de lo que es una psicoterapia en realidad, ¿no? Un proceso psicológico como tal es el encuentro con alguien más. Y a la vez ese encuentro es un encuentro conmigo mismo a través de esta persona que está presente ahí conmigo. Perfecto. De igual manera hay un hecho que llama mucho la atención, que todavía debería ser manejado como una hipótesis, que es el caso de que cuando una persona llega a cometer un acto de suicidio,
llegan otros casos de manera muy seguida, por así decirlo. Este último caso, que es en el caso del Puente Beijing, donde una mujer intentó lanzarse tras que días atrás otra persona lo haya hecho metros más allá en otro puente. Bueno, la tendencia puede también estar asociada a la exposición de estas situaciones, porque no es de que esto no pasa. En este momento probablemente está sucediendo en alguna parte del mundo. Solamente que cuando una persona que tiene ya un indicio de cometerlo, cuando lo ve, es como, ok, esto es real, esta es una evidencia de que esto puede pasar, alguien más lo ha hecho y tal vez yo puedo hacerlo. Entonces ahí justamente empieza a venir tal vez este comportamiento colectivo. Sin ir muy lejos también, como dato justamente para explicar esta tendencia que tú mencionas, hay un bosque muy conocido en Japón, Aokigahara, que es un bosque conocido porque ahí se cometen suicidios. Entonces hay una tendencia relacionada con este lugar porque las personas ya ven que esto es un hecho concreto. Entonces es posible de que cuando una persona ve que alguien más lo haya hecho, es un paso más de que esto puede ser una realidad que yo también puedo cometer. Y es por eso tal vez una de las explicaciones por las cuales sucede esta tendencia como tal de repente. Y quizá la mejor ayuda para estas personas, en vez de exponer este tipo de hechos, simplemente para informarlos, tal vez llegar más allá, brindarles un espacio, brindarles una ayuda para no ver que pueden cometer este hecho, sino que pueden buscar otra opción. En ese caso, ¿cómo se debería transmitir este tipo de mensajes para que las personas lleguen a decir lo mismo? Como bien mencionas, yo puedo cometer este hecho, pero también puedo buscar ayuda. ¿Cómo una persona en ese estado puede llegar a comprender eso? Porque a veces, al momento de llegar a tomar esa decisión, llegan a ser muy cerradas. Claro. Número uno, como mencionaba, hablen. Tienen que expresarse, tienen que poder verbalizarlo. Una vez que lo haces, cuando lo dices, cuando ya te has escuchado con esta intención, es como ponerlo sobre la mesa. Entonces ya puedes hacer algo con eso. No solamente está dentro de ti y es una cosa completamente privada. Entonces conversar es el primer punto, decirlo. Decirle a alguien más, tengo estas ideas, esto está pasando por mi mente, así me siento y no sé qué hacer. Entonces alguien, en el mejor de los casos, te va a poder dar alguna pauta. Y cuando otra persona lo puede escuchar, también es otra pauta y poder estructurar de esa manera, ¿no? Usualmente el medio más recomendado, de hecho, suele ser, como mencionaba, un proceso psicológico como tal, porque nosotras y nosotros, profesionales del área de salud mental, justamente estamos formados, entrenados para poder abordar y ayudar con mucha amabilidad estas situaciones. Perfecto, ahí estuvimos escuchando psicólogo clínico Alejandro Magno, que también es parte de una clínica y de un centro psicológico y pedagógico. Estamos hablando del Centro Ánima, donde quizás las personas que están viendo en estos momentos, si están pasando por un mal momento, puedan acudir. ¿De qué manera pueden contactarse con tu persona o también con el Centro Ánima? Bien, probablemente los datos los tienen justamente en pantalla. Tomen nota, les invito a poder registrarnos para comunicarse. Y justamente, sobre todo en situaciones así, de repente que están sujetas a un tipo de tabú o se ven como más complejas, sin duda lo son, está la opción de una atención individual, lo que se conoce popularmente como terapia. Pero algo que hemos estado desarrollando justamente con el centro son espacios que no sean a veces tan intimidantes, porque una persona, cuando por primera vez va a un encuentro psicológico, tiene muchas impresiones. Entonces hemos procurado facilitar otro tipo de espacios, como lo que son encuentros grupales, clubs, por ejemplo, de lectura, donde pueden las personas ir y, sin que sea tan, como mencionaba, intimidante el encuentro, poder expresar muchas cosas de las cuales estén viviendo, con personas que van a poder compartir de repente esas experiencias, sentimientos, ideas, sensaciones y demás. Entonces, a lo que quiero llegar es de que hay más de un formato, que no solamente es el encuentro personal con alguien, sino buscar grupos de personas como los que procuramos ofrecer en Ánima, donde pueda ser honradamente escuchada y escuchado. Así que ofrecemos varios servicios, varias modalidades y todo que esté enfocado sobre todo
a poder obtener paz mental como tal, con ánima. Importante este trabajo que debe ser socializado con toda la población. Alejandro, antes de despedirnos, por favor, un mensaje, no solo a esas personas que están pasando por un mal momento y están teniendo en la mente este tipo de decisiones, sino a las personas que pueden llegar a ser una ayuda, un ancla para las personas que están pasando por ese mal momento. Con gusto, para ambas partes en realidad, una vez más reitero, es realmente ser enfático hasta el cansancio, tienen que hablar. Si ves a una persona que está con un malestar, háblale, no tengas miedo en ese sentido. Y si tienes miedo, tenlo, que el miedo no te tenga a ti y ten valentía de poder acercarte, porque ayuda mucho que una persona te pregunte ¿cómo estás? Tal vez nadie más lo ha hecho en mucho tiempo. Y para quienes tengan ese malestar, de igual manera, una invitación amable a poder expresarte con quien tú veas más adecuado en ese sentido, de la mejor manera que encuentres. Muchas gracias, Alejandro. Agradecemos tu presencia aquí en Telemañana, mientras nosotros continuamos con mucho más.